Ya inicia. Ya está aquí. El programa innovador de los sábados. Para activarte. Para motivarte. Para informarte. Y por supuesto, para inspirarte. Súbete con nosotros toda una hora. Súbete a la hora. Buenos saludos, iba a decir buenos días, pero buenas tardes ya en este caso. Bienvenidas y bienvenidos sean ustedes a este su programa favorito por más de 5 años, Súbete a la Ola, que se transmite por acá por la Voz del Trópico en el canal 54 de Altiz y por los 790 en AM de la radio. Obviamente que también por nuestro canal de YouTube, Súbete a la Ola, TV y Radio, y por nuestros live de Instagram, Súbete a la Ola y Kaiser Arbaje, y por el live también de Facebook de Wilkin Riva, que lo pueden encontrar así mismo, Wilkin Riva, no Rivas, no, Riva. Así que damos las gracias, después de dar la gracia a Dios, el creador, a la alta gerencia de acá de la Voz del Trópico, en cabeza de nuestro amigo Michel Jacín, el director ejecutivo, y obviamente de nuestra amiga la señora Rubrea, quien es la directora comercial, y de nuestro compinche Wilkin Riva, siempre le meto esa S. Así que muchas gracias a todos ellos por siempre darnos este respaldarazo, y obviamente a nuestra gente querida de ARS Senasa, en cabeza del doctor Santiago Jacín, quien es el director ejecutivo, y de todo ese grandioso equipo del mismo ARS Senasa, el Departamento de Comunicaciones, todas las áreas que tienen que ver con el desarrollo que Senasa viene siendo por la comunidad, por la sociedad dominicana, en nuestro país y en playas extranjeras. Y siguen expandiendo las coberturas, las ilimitaciones, porque hasta cierto punto pues habrá una expansión que nos sorprenderá en lo adelante. Bueno, damos las gracias también a toda esa diáspora que nos sigue cada sábado y cada día también, que no pueden vernos en vivo, pues a través de nuestras cuentas lo pueden ver el programa Súbete a la Ola en cualquier momento, que se queda colocado tanto en YouTube como en Instagram y en Facebook. Así que a todas esas personas y a usted aquí en República Dominicana que nos ve y nos escucha, pues también las gracias. Yo quiero que nuestro director, bueno, un saludo a nuestro amigo Fernando Eligio Pérez, que por una situacióncita de salud pues se ha quedado en su casa en recuperación, así que posiblemente lo tengamos más adelante con una pregunta,
una intervención con nuestro invitado del día de hoy. Igualmente la doctora Marisa Arbaje también, que no pudo estar por otros compromisos. Antes de pasar materia, pues quiero que el señor Wilkin pues ponga unas fotitos ahí de mi querida madre, que está de cumpleaños. Ella cumple hoy sus 38 añitos de... Sí, tú 38. Son 38. Pero al revés. Entonces, ella está de la Piber de Puyú, como decimos popularmente, y no sé si el director tendrá alguna musiquita por ahí, pero nada. Muchas felicidades a mi querida madre y que cumpla muchos años más de vida en salud. Así que lo celebramos de todo corazón. Desde aquí, desde la casa de Súbete a la Ola. En una ocasión ella estuvo con nosotros aquí. Ya eso hace como un año y algo. Entonces, pues, una persona tan ocupada que ella no puede sacar tiempo para volver con nosotros. Pero algún día yo la atrapo y la traigo otra vez. Bueno, vamos a comunicarles que nuestro invitado para el día de hoy, que es el viceministro José Ramón Reyes, tuvo otra situación de viaje, pero no en vano, nos mandó a una estrella aquí con nosotros, de la misma área de costeros y marinos, que nos va a ilustrar tanto o quizá más sobre el tema de la parte costera y marina del Ministerio de Medio Ambiente. Y se trata nada más y nada menos que de Jonathan Delance. Así que le damos la más grata bienvenida y esperamos que esté cómodo con nosotros acá. Pues informarle que él es ingeniero industrial de la Pucamaima, con un máster en Service Management en Rochester Institute of Technology, con más de 20 años laborando en distintas áreas del desarrollo sostenible nacional, del sector público y privado y otras organizaciones de la sociedad civil. En los últimos años ha estado trabajando cerca de proyectos de conservación de la biodiversidad con importancia global en la República Dominicana, brindando asesoría y capacitación a empresas en operaciones y administración de servicios. Ha sido coordinador nacional de varios proyectos ambientales y de desarrollo con presupuesto de más de 100 millones de pesos, como el proyecto Reingeniería del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a fin de alcanzar la sostenibilidad financiera del Ministerio de Medio Ambiente, de la PNUD, y el proyecto de biodiversidad costero y turismo del Ministerio de Turismo. Bueno, el asunto es que este caballero pues tiene una larga carta de presentación, pero vamos a dedicarnos mejor a conversar sobre los temas y así nuestro público también puede conocer de dichos temas. Bienvenido sea usted a Súbete a la Ola. Muchísimas gracias por la invitación de parte del viceministro José Ramón, ¿verdad? Las excusas presentadas por asuntos que le impidieron estar acá, pero que yo sé que él tenía todo el deseo de estar. Sí. Pero de todas formas vamos a tratar de cumplir, ¿verdad?, con lo requerido y de satisfacer, ¿verdad?, a todos los televidentes y también radioescuchas o quienes nos ven por plataformas digitales sobre estos interesantes temas que vamos a tocar en el día de hoy y que espero poder aclarar inquietudes o quizás concientizar sobre algunos temas. De eso estamos más que seguros. Esa es la razón. Así que estamos abiertos ya a tener la conversación. Claro. Y con muchísimo gusto pues ilustrar cualquier punto del que se deba ilustrar. Gracias. Gracias nuevamente. Gracias a usted por el tiempo. La verdad es que le mandamos un saludo a nuestro amigo José Ramón Reyes, viceministro, cariñosamente el Flaco, y esperemos que esté bien donde se encuentre. Bueno, Jonathan, hay varios puntos
Pero me gustaría comenzar para dar a conocer a nuestra gente sobre el programa 30-30, 30 por 30. Claro. ¿De qué se trata y en qué consiste? Muy bien. A ver cómo yo puedo explicarlo quizá lo más sencillo posible. Claro. ¿Y por qué el significado del 30 por 30? ¿Qué es ese número? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? En un lenguaje llano. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a decir que la comunidad científica a nivel global estuvo discutiendo durante muchos años, pero principalmente en los años 2018, 2019, el definir algún número de proporción del planeta que nosotros como humanos deberíamos de conservar y de preservar para que la humanidad se mantenga a perpetuidad, ¿verdad? Nosotros los humanos necesitamos de medios para vivir, ¿verdad? Y la naturaleza Claro. es uno de los medios que necesitamos. Pero la naturaleza a su vez es la que garantiza que nos pueda proveer de agua, de fibras, de alimentos. Y entonces la naturaleza es importante conservar algunos espacios que derivan esos servicios, ¿verdad? Que nosotros necesitamos. Todo lo que nosotros vemos acá viene de la naturaleza. Todo. Y siendo así, al número que llegó la comunidad científica, bueno, protejamos al menos el 30% del planeta, para que si eso se mantiene bien y el resto lo mantenemos manejando de forma sostenible, pues garanticemos que esos servicios ecosistémicos los podamos tener a perpetuidad. Entonces, más o menos esa es la idea de por qué surge el primer 30, que es ese 30%. Que uno lo ve poco, pero es considerable. Sí, es muy considerable. Claro. Sí, es muy considerable. Entonces, ¿cómo se materializa eso? Que eso fue ya el consenso científico. En el 2022, o a final del 2022, para ser más exacto, en Canadá, se celebró la conferencia de las partes que tiene que ver con el marco global de biodiversidad. Vamos a decir que ese es el evento que une los países para que todos nos pongamos de acuerdo qué debemos hacer en materia de biodiversidad. Y ahí fue donde se acordó entonces que los países íbamos a proteger cada uno el 30% de nuestro territorio, tanto terrestre como marino, con la esperanza de que si todos los países lo logramos, entonces estamos protegiendo el 30% del planeta. Esa es como la lógica detrás. Lo otro es ¿para cuándo? Una Sí, pausa. Sí. Cuando tú mencionas de proteger tanto terrestre como marino, nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente, ¿cómo se le presenta o se le plantea al dominicano, a la dominicana, de qué debe hacer para también cada uno? O sea, que esto no es un compromiso del Ministerio de Medio Ambiente, esto es un compromiso de toda la ciudadanía. ¿Cómo se le presenta al ciudadano Sí. que este compromiso debe cumplirse? Es una muy buena pregunta. Fíjate, yo me he dado cuenta que desde la ciudadanía dominicana, ¿verdad?, en los últimos años ha tenido una mayor, vamos a decir, conciencia y se ha hecho eco de muchas causas ambientales, Sí. si le podemos decir así. Y recuerdo al momento, creo que Loma Miranda fue un caso muy vamos a marcado. decir, muy marcado, muy significativo en la conversación popular de si debemos protegerlo, si no vamos a protegerlo, de por qué es importante y demás. Que se le pone el símbolo de igual al padre Rogelio, está bien. Pero... Así mismo, así mismo. Y verdad, y todo el mundo está de acuerdo con que conservemos realmente, todo el mundo, sí, vamos a proteger y qué sé yo qué. Pero la realidad es que en esos territorios, cuando uno va y se acerca, hay comunidades que viven ahí, que tienen medios de vida que dependen de esos lugares, y a veces en el campo no se ve tan igual que en la ciudad. Yo pienso que en la ciudad es mucho más fácil concientizar de proteger porque el de la ciudad no está viviendo directamente de esos recursos.
porque está en el campo sí. Entonces son procesos complejos. Sí, un contacto directo. Y hay un tejido social sobre ese ecosistema que hay que comprenderlo, hay que estudiarlo, y hay que ver cómo se trabaja con eso. Y eso supone un reto importante. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que ahí es que está el meollo del asunto. ¿Cómo le decimos al ciudadano que eso es importante? Claro. Y como te decía, yo creo que en la ciudad, bueno, sabemos lo importante que es proteger estas áreas, pero tenemos que también tomar conciencia de ir, de visitarlas, de aprender de estas áreas, de por qué son importantes. El agua que nosotros cuando abrimos la llavecita, ajá, mucha de esa agua viene porque nosotros estamos protegiendo las montañas que permiten que esa agua llegue. Que por cierto nosotros nos ponemos contentos cuando tenemos agua, pero cuando llega a faltar, así es, nos incomodamos. Así mismo es. Entonces tenemos que cuidar. Cuando la gente va al supermercado y busca un plátano, mucha gente cree que el plátano nació y se crió ahí en la góndola del supermercado, pero no, eso tuvo un proceso enorme para que ese plátano se diera, ¿verdad? Que tenía que tener un suelo con nutrientes, un clima adecuado, el agua adecuada y una serie de cosas, que fue lo que permitió que ese plátano llegara al supermercado. Entonces no debemos olvidarnos que todo lo que nosotros vemos y tenemos viene porque hay unos servicios ambientales que permiten que eso se dé. Claro. Entonces hay que garantizar eso y cuidar eso. Y llegar al 30% es una meta noble que deberíamos todos los países de alcanzar. Y que Dominicana está vamos a decir, el mejor momento para lograrlo. Así es. Eso es así. No, y cabe resaltar que, como tú mencionaste, cuando una persona va a un supermercado, hace uso de los productos que venden. Pero también hay que tomar en consideración que en vez de utilizar las fundas plásticas que tienen los supermercados, hagámonos de una funda reusable, que cada vez que yo voy al súper o al mercado, me llevo mi funda bien dobladita, ya sea de tela o de plástico más fuerte, y meto mis cosas ahí. Y de esa manera restringimos el uso de la funda plástica, porque llegamos a la casa, cogemos la funda, si está buena, la guardamos para usarla de nuevo, pero al segundo uso se bota. Sí. Pero una funda reusable la usamos por tiempo indefinido. Así mismo. Hago mención de esto porque todas esas fundas plásticas, todos esos productos plásticos terminan en el mar. Y al final de cuentas, nos gusta comer pescado, nos gusta comer todos esos productos del mar, pero estamos consumiendo plástico. Es correcto. Una parte del programa, porque el programa 30x30 es enorme, ¿verdad? Vamos a decir que la punta de lanza es la conservación del 30%. Pero eso incluye también dentro del programa que otros sectores económicos se vayan manejando de forma más sostenible en el tiempo para preservar la biodiversidad. Porque el programa consta de 23 metas. Todos los países tienen esas 23 metas que van, metas desde la conservación hasta metas que tienen que ver con reducción de la contaminación. Entonces hay muchísimas metas que son sumamente cruciales, pero el 30x30, vamos a decir que el centro parte de esa conservación del 30%, pero deriva en todo lo otro. Entonces es un tema muy amplio, ¿verdad? Bastante. Yo le expliqué lo del primer 30, pero el segundo 30 también para que no se me vaya a olvidar. Dele para allá, dele para allá. Eso es el otro 30. Porque teníamos que fijar cuándo los países íbamos a lograr eso. Y la idea es que de aquí al 2030 todos los países podamos tener el 30% de nuestro territorio protegido y que de aquí al 2050 ya podamos recuperar también parte de ese territorio. Porque sucede que hay parte de ese territorio que está degradado y que hay que restaurarlo a las condiciones naturales ideales para que garanticemos su servicio ecosistémico en calidad y cantidad. Tú, cuando haces mención de recuperar, en el caso, por ejemplo, costero y marino, ¿tú te refieres a los bancos de coral, a todas esas partes, a alguna parte de esa fauna marina? Sí. Que tanto daño nos están haciendo los que venden, los que pescan y los que venden esos productos
entiéndase pez loro, por mencionar uno entre tanto, Ujú. ¿de qué manera el Ministerio de Medio Ambiente pretende? Yo sé que se está haciendo un uso de concientización o concienciación, pero ¿de qué manera se pretende en algún momento hacer uso de, ay Dios, se me fue la palabra ahora, de régimen de consecuencia para esos actores, tanto como solución como un castigo? Claro. Bueno, fíjate, si nos vamos directamente al tema del pez loro o de la extracción de especies del mar. Sí, porque el pez loro es uno de los peces que más regenera las playas. Por el tema de recuperación. A ver qué sucede. Es un tema... en cuanto a los ecosistemas costeros y marinos, en el caso de la República Dominicana, para ir más al punto, Sí. vamos a decir que hay 4 ecosistemas que nosotros tenemos que siempre estar velando por ellos en la parte costera, que son los arrecifes de coral. En el caso de los arrecifes de coral, en la década de los 80 ya, y tuvimos una tensión sobre estos ecosistemas a nivel global, y cerca del 50% de los arrecifes de coral murieron, no los tenemos ya. En el caso del Caribe sufrimos una gran pérdida de los arrecifes de coral. El calentamiento global ahora está exacerbando el problema porque los blanquea. El coral, sí, que es un mata. animal que a veces las personas creen que es una piedra, ¿no? El coral es un animal que necesita, en una relación simbiótica con un alga, comer, y necesita fotosíntesis, necesita sol. Sí. Pero cuando tiene mucha temperatura, cuando la temperatura está muy alta, libera el alga y no puede hacerlo, no puede tomar su color y alimentarse, por eso se blanquea y puede llegar a un punto hasta que se muere el pólipo. Entonces eso es un problema de ese ecosistema. El segundo ecosistema son las praderas marinas. Las praderas son sumamente importantes para la regulación de toda la costa, el paisaje costero y de la arena, muy importante para los turistas. Uh-huh. El otro ecosistema es el ecosistema de dunas, porque la arena mucha gente piensa que yo en la montaña muevo tierra y coloco una infraestructura y no hay ningún problema. Pero la arena, a diferencia de la tierra que vemos en la montaña, es dinámica, se mueve con el agua, con el viento. Sí. Si colocamos estructuras rígidas, la arena ya no se puede mover, entonces se me acumula más en un sitio, se me va en otro. Y la verdad que tenemos unos retos importantes en ese ecosistema dunar. Hay una vegetación importante que se tiene que dar ahí, que es la vegetación costera con las dunas, que a veces las removemos por poner una planta que es más bonita, y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo de una planta que me puede mantener la duna, o la misma pradera que ayuda a que la arena se quede. Y el otro ecosistema es manglar. Vamos a decir que esos son los 4 ecosistemas fundamentales de lo que se trabaja en la costa. Con el tema de coral, la recuperación es algo complicada porque toma su tiempo. Por ejemplo, el crecimiento de un coral, si lo vemos a nivel promedio, crece 1 centímetro más o menos por año. Entonces es muy difícil la recuperación del coral por la celeridad que deberíamos de tener para poder recuperar a los niveles que estábamos. En el caso de la pradera marina, súper difícil también recuperarla. La pradera es dificilísima de reproducir y de plantar. Con las dunas es que hemos hecho un trabajo quizás más grande, que tiene que ver con la remoción de estructuras que no tienen que ver en todos estos trabajos de restauración que ha hecho el ministerio, alcaldías locales y otros aliados, porque yo creo que, como bien tú decías, no solamente el ministerio, y es de recuperar esos espacios en la costa que permitan que la arena se mueva como debe de moverse. Claro. Y por último, los manglares han sido muy afectados. Nosotros hemos perdido una cobertura de cerca de 10 kilómetros cuadrados de manglar. Eso es significativo y que debemos de recuperarlo. Los manglares son muy importantes por muchísimas razones. Un ejemplo muy clave de los servicios ecosistémicos de manglar es que cuando aquí viene una tormenta
y nos estamos preparando para eso. Todas las embarcaciones van y se recuerdan detrás de los manglares, porque es el atenuante por excelencia de toda esa energía. Entonces, nada, tenemos unos retos importantes en recuperación y restauración de estos ecosistemas, y la idea es poder recuperar al menos el 30% de la degradación que han sufrido estos ecosistemas de aquí al 2050, y estamos de camino a hacerlo. Sí, una esperanzadora información que quiero compartir, y tú me confirmarás si es así o no. Hace un tiempito atrás me enteré que en La Caleta se hizo una recuperación bastante considerable de banco de coral, que inclusive se motiva al turismo para hacer los que les gustan el buceo. Sí. Aún se conserva esa parte de coral. Sí, indudablemente que sí. Hay muchos esfuerzos, nosotros tenemos que aprender, igual que toda la región. El tema de restauración de corales ha sido muy complicado, pero en las últimas 2 décadas, más bien en la última década, hemos visto avances más, vamos a decir, con mayor eficiencia en la recuperación de estos ecosistemas. Nosotros empezamos con una recuperación que tenía que ver con prácticamente clonación, que es una reproducción asexual del coral, que se puede reproducir a través de los fragmentos. Luego tenemos otra técnica que se llama microfragmentación, que es aún más pequeña y que permite trabajar con especies, con otras especies. Nosotros empezamos con el cuerno de alce, que es una especie que se da muy bien por fragmentación, pero con microfragmentación podemos trabajar, por ejemplo, con corales cerebro y otro tipo de corales. ¿Qué permite eso? Que el crecimiento del coral sea más rápido si lo hacemos a través de la microfragmentación, que no es más que tomar, vamos a decir que nosotros tenemos una pelota de básquetbol, ¿verdad? Como un coral cerebro, vamos a decirlo así. Y esa pelota de básquetbol la partimos en 1000 pedacitos, pero esos 1000 pedacitos están vivos. Están vivos, claro. Entonces, en vez de yo colocar un pedacito que crezca solo sobre toda una piedra, yo coloco varios pedacitos y ellos se van uniendo solos, y entonces van haciendo el coral mucho más rápido, van completando la pelota. Así es. Y eso es una técnica que ha funcionado muy bien. Y la otra es la reproducción sexual ya de los corales, que es donde ayudamos a que estos corales en su periodo de reproducción, déjame ver cómo le explico, muy sencillo. Hay varias noches al año, pero son muy pocas. Pero vamos a decir que una noche en la que el coral se quiere reproducir, o que en su ciclo natural de desarrollo se reproduce, expide los espermas y los gametos, pero eso va en el agua flotando hasta donde llegue, se tienen que juntar, y entonces que se haga la vida, igual que un espermatozoide. Claro. Que se haga la vida y que se asiente en un lugar seguro también para que pueda crecer. Entonces lo que estamos haciendo, ayudándolo, lo tomamos nosotros, lo unimos y también lo colocamos en un punto donde pueda crecer. Y con eso hemos tenido, vamos a decir, una mayor tasa de éxito en la reproducción. Pero igual no es suficiente, hay que seguir, hay que trabajar con tecnología, seguir capacitándonos, fortaleciéndonos técnicamente para poder esa restauración como merece. No, claro, y también he visto que se utilizan, así como se hace en el campo, que se colocan estructuras de madera o algo parecido, y se colocan estaquitas para plantarla y permitir que crezcan y se reproduzcan. Pues así mismo he visto que lo hacen con los corales. Así es. Que se hacen una especie de plantaciones en estructura y se amarran. Así mismo. Y eso van creciendo. O sea, el trabajo no es fácil, pero cuando se da, es un asunto que llena de regocijo a todo el mundo, por decirlo así. Claro, claro. Pero además, sí, eso es lo que nosotros podemos hacer directamente en el agua. Pero hay que recordar que hay otros estresores que nosotros tenemos que trabajar: la contaminación marina, claro, el cambio climático, son todos esos estresores que nos afectan, que no solamente vamos a recuperar, pero también tenemos que disminuir esas tensiones que reciben esos ecosistemas. Dame unos toquecitos ahí de la contaminación marina. Sí. ¿Cuáles son los principales puntos que atacan al ambiente marino como contaminantes?
Bueno, son varios, pero vamos a decir... Los principales. Uno que podemos decir que no se ve, vamos a decirlo, no se ve porque yo no puedo verlo a simple vista, Sí. es el tema del exceso de nutrientes en el mar. Hay una carga de contaminación que baja en forma de nutrientes, de qué sé yo, de aguas que no se trataron, río arriba, y que llegan todos esos nutrientes o que desembocan al mar con una carga excesiva que lo que hace es que permite un afloramiento de algas, incluyendo el tema del sargazo, pero fuera del sargazo incluye un afloramiento de algas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay muchas algas, el coral tampoco crece, Claro. porque el alga compite, vamos a decir, en espacio con el coral. Eso es un problemita que tenemos, sumado a que el otro desequilibrio en ese ecosistema tiene que ver con que los peces herbívoros lo hemos también mermado mucho, como el caso del pez loro, que es el que se come esa alga que va creciendo para que el coral entonces pueda desarrollarse. Claro. Entonces todo está, ¿verdad?, combinado, alineado. Entonces, en el caso de República Dominicana, nosotros tenemos un tema que tenemos que trabajar desde las cuencas, trabajando con cuencas, con una gestión adecuada de cuencas, para que esa contaminación no llegue al mar. Y está la otra, que son los residuos sólidos. En este caso muy particular vemos el tema del plástico. Nosotros somos un país que consume mucho plástico. Ahí sí. Pero que además de que consumimos mucho, el otro problema es que lo tratamos poco. Y lo tratamos poco porque no hay una gestión adecuada de la disposición de ese plástico, a que llegue a una disposición por lo menos segura, aunque no se trate. Entonces mucho de ese plástico lamentablemente llega a los ríos, y con los ríos llega entonces al mar. Claro que Y sí. el tiempo de degradación del plástico es muy alto, estamos hablando sí. de cientos de años, en caso de foam miles. Y lo peor es que se va descomponiendo en partículas que se van adhiriendo a las especies. Nosotros comemos un pescadito, ¿verdad? Pero ese pescadito muy probablemente ya tiene partículas de plástico en su tejido, Claro. y cuando nosotros no lo comemos, nos pasa a nosotros. Lamentablemente. Y entonces hay estudios ya que nosotros como seres humanos ya tenemos plástico en nuestro torrente sanguíneo con micropartículas de plástico. Entonces es muy serio el asunto. Bastante. Y yo entiendo que el Viceministerio de Costeros y Marinos, en particular nuestro querido viceministro José Ramón Reyes, él tiene un plan para, conjuntamente con el sector empresarial, pues accionar en ese sentido en beneficio del ecosistema, pero que también comprometa a esos empresarios a que hasta cierto punto de X fecha se eliminen los usos y consumo de plásticos por otros productos más biodegradables, como de reusos. Esperamos que el sector empresarial de nuestro país pues tome conciencia y se vuelva un poquito más sensible en el sentido de ese punto del uso del plástico, porque no es solamente las fundas, son todos los productos, todos, porque desde cubiertos, vasos, envases, eso no tiene límite. Y usted va a un río y vertederos provisionados que se ven donde quiera, o en cualquier vertedero, lo primero que uno visualiza son productos plásticos o de fondo. Así es. Hay una forma muy, vamos a decir, que creo yo que es muy sencilla de entender nuestro planeta. Son conceptos que vienen dándose en el área ambiental. De hecho, son los límites que se le conoce como los límites planetarios. Y hay dos que son cruciales. Uno, nunca
vayas a extraer un recurso a una mayor velocidad de la que se genera o se regenera. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el pescadito loro? Si sacamos más de la cuenta, entonces no se va a poder reproducir y regenerar. Y el otro principio o límite es que no debemos contaminar a una velocidad mayor de la que el ambiente lo absorbe. Exacto. Cuando uno se come un guineíto y tira la cáscara de guineo a un solar, eso probablemente no haga nada, porque la cantidad que tú estás arrojando, además de un desecho orgánico, no va a traer muchos problemas, o ningún problema realmente. Pero si tiramos una tonelada de cáscara de guineo en un sitio, entonces la naturaleza no lo puede absorber, aun siendo un desecho orgánico. Exacto. Entonces, si nosotros lo pensamos desde esa forma, tenemos que ir trabajando en ese sentido. Entonces, la extracción tiene mucho que ver con la producción de esos bienes que nosotros utilizamos. Y tenemos que ser más inteligentes con qué nosotros estamos extrayendo y a qué velocidad lo estamos haciendo para producir los bienes con los que nosotros nos manejamos. Pero pensándolo holísticamente, esos bienes, si los tenemos que desechar, van hacia dónde? Hacia la naturaleza, y la naturaleza tiene que absorberlo también. Entonces tenemos que ser inteligentes en los bienes que nosotros utilizamos, en la forma que lo extraemos, pero al momento de desechar, que sea lo más fácil también para que la naturaleza lo pueda absorber. Y por eso es que estamos hablando de hacer envases que sean más fáciles de asimilar o de reutilizar también, porque la idea es generar el desecho a la menor cantidad posible y lo que se genere que pueda ser absorbido fácilmente o tratado fácilmente. Yo siempre he dicho que aquí en nuestro país nuestra gente no es que sea bruta, la gente de aquí no es bruta. Yo entiendo que lo que más le falta es una voluntad, la decisión de hacer las cosas, porque nosotros cuando vemos videos de japoneses, de chinos, de cualquier otro país desarrollado, que desde chiquito le enseñan a hacer esto, a hacer aquello, nosotros valoramos y celebramos esas cosas, pero para nosotros hacerlo, lo pensamos 10 veces. Así es. O sea que lo que nos falta es voluntad. Y yo diría que no solamente somos brutos, como la gente podría pensar, nosotros no somos brutos para nada, nosotros somos habilidosos. Oye, sí. Los dominicanos son muy creativos, muchísimas cosas. Lo único que hay que canalizar es esa energía y creatividad para hacer cosas buenas. Así que ha sucedido, que ha sucedido, hay muchos ejemplos buenos. Pero si todo el mundo así, todos los dominicanos que son muy creativos para hacer ciertas cosas, se canalizan para hacer las mejores cosas, pues nosotros seríamos otra cosa. Completamente, completamente. Sí, sí. Tenemos unos cuantos puntos más que tocar, entre ellos el santuario marino Orlando Joremera, sí, el Sargazo, pero vamos a continuar después de esta pausa, así que no se despeguen, que el contenido de la pausa también está muy interesante, así que volvemos en breve. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Este es un árbol en estado líquido. Sí, lo que estás viendo no es una pantalla de televisión ni una pecera, es un árbol líquido, vivo y que respira. Sí, un árbol que puedes verter en una taza como si fuera una bebida. El genio detrás de esto es el Dr. Iván, un científico de Serbia que vio un problema gigante. Las ciudades necesitan árboles, pero no hay dónde plantarlos. Entre edificios, calles y estatuas, ¿cómo metes más verde en estas junglas de cemento? La solución, un árbol
sin raíces ni hojas, pero que funciona igual. Se llama Liquid Tree y su secreto está en las microalgas, pequeñas pero poderosas limpiadoras del aire. Estas pequeñas bestias microscópicas se alimentan de agua, sol y CO2. Cuando respiran dentro del tanque, absorben la contaminación y liberan oxígeno puro. Un solo Liquid Tree filtra el oxígeno tanto como un árbol adulto de 20 años, pero no tienes que esperar esas 2 décadas para purificar el aire. Podemos plantarlo en un solo día. Y cuanto más absorbe la contaminación, más verde se vuelve. Pero sé lo que estás pensando. La idea no es reemplazar los árboles. ¿A quién no le gustan los árboles? La idea es reemplazar las bancas. Sí, las bancas. Y es que el plan es darle un segundo propósito a los asientos de parques y plazas, convertirlas en purificadores de aire. Incluso puedes recargar tu teléfono. Por ahora se encuentra en Belgrado, Serbia, pero pronto estará en París, Nueva York y Nueva Delhi. Las grandes ciudades pueden quedarse sin espacios, pero nunca sin soluciones. Esta es una alternativa para aliviar la contaminación. Cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Te gustaría conocer estos árboles líquidos? Te leo. Escuchen esta vaina, les voy a enseñar una vaina a todas las mujeres que manejan. Pilas. Esa muchacha que está ahí en la foto está hospitalizada. ¿Por qué? Porque ella iba manejando muy tranquila por la calle, se le atravesó un mamado. Se dio la cabeza contra el polla cabeza este, ¿no? Perfecto, esto es para esto, esto es para esto. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el detalle? La muchacha en ese preciso momento tenía un gancho de pelo como este que está aquí y lo tenía puesto aquí. ¿Qué pasa? Cuando el impacto hace para atrás, ¡pa! El apoyo a cabeza lo que le hizo fue enterrarle el gancho así. Así, mira, como una naranja le quedó esa mierda, un hueco así. Miren la fotocopia de esa, la radiografía. Los doctores tuvieron que sacarle pedazo por pedazo y esa vaina le dio una conmoción. Así que mi recomendación es que, mamacitas, cuando estén manejando, pónganse esa vaina aquí en la cabeza arriba, no sé, o de lado, o pónganse mejor una liguita, porque esos ganchos a esta muchacha le pasó y a cualquiera le puede pasar. Así que espero que se lo compartan a todas sus amiguitas que manejan. Un motorista me arranca el teléfono. Al yo tener el teléfono conectado del cable, lo que asumo que pasó, que no lo pudo agarrar bien, y cuando me arranca el teléfono se cae al piso. Él se para en la intersección del semáforo, se voltea a ver que el teléfono está en el piso, me mira a los ojos, como que yo no he terminado mi asalto, yo voy a terminar de asaltarte. Y cuando me mira, retrocede y se devuelve a buscar el teléfono. Con mi arma de fuego, que porto de manera legal, cuando lo encañono con mi arma y cojo mi teléfono, lo que se arma ahí, ¿ustedes saben qué? Que todos los motoristas de ahí salieron a defender a un atracador, porque solo con un atracador, y la policía a decirme a mí que yo no debí tener el vidrio de mi vehículo abajo. O sea, el que está mal soy yo como ciudadano, porque tengo el descuido de ejercer mi derecho al tránsito y a mi propiedad y tener el vidrio abajo. No me joda nadie. El término que usó la policía ahí fue, no, porque es un descuidita. Un descuidita porque yo tengo mi vidrio abajo. No, él metió su mano en el vehículo, me arrancó el teléfono con todo el cable, se le cayó el teléfono y no obstante eso, si el gran descuidita se devolvió para terminar de cogerme el teléfono. El escudo nacional tiene muchísimas características que, como tú mismo dices, históricamente fueron modificadas. Normalmente se diseña más alto que ancho y eso es un error. Debo informar aquí que los colores de la bandera son el rojo vermellón y el azul, no azul con L, sino azul con R, que es el color heráldico que representa el azul vermellón, el azul ultramar. El blanco y negro tiene las rayas horizontales en el lado del azul y verticales en el lado del rojo. No se puede imprimir en tonalidades de grises, eso está prohibido. Vemos las dos ramas que están despegadas totalmente del centro del escudo de armas. La parte más crítica del escudo es a lo que yo he bautizado con el nombre del escudo sonriente o el escudo triste. Pero el escudo triste es triste porque tiene la punta de la los roja listones hacia abajo. Claro. El correcto la tiene exactamente hacia arriba la Hacia punta. Este es el arriba. sonriente, ¿ven? Dentro del escudo hay 6 lanzas. 3 en el lado izquierdo, 3 en el lado derecho. Solamente de las 2 inferiores de cada lado cuelgan banderas. Y normalmente cuando se está imprimiendo con las 6 banderas
cayendo de las lanzas. Un detalle de la bandera que la gente no conoce. ¿Cuál? Es que cada cuartel es el doble exactamente de una franja de la blanca. Ah, excelente, sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Ya yo lo dije, ¿verdad? No, gracias por continuar con nosotros aquí en Súbete la Ola. Y le damos las gracias a nuestro invitado, Jonathan Delance, por estar con nosotros acá en esta oportunidad hablando sobre 2 o 3 punticos importantísimos de costeros y marinos. Muchísimas gracias y vamos a continuar. Sobre el santuario marino Orlando Jorge Mera, brevemente. Bueno, gracias nuevamente. Sobre el santuario, brevemente difícil, ¿eh? Sí. Pero vamos a decir que nosotros empezamos hablando del 30x30, ¿cierto? Nosotros... que va de la mano. Exacto. Hasta el año pasado nosotros teníamos la protección del 10.8% del territorio nacional marino, que es un espacio grande, ¿verdad? Nosotros, a nivel de territorio, porque todo lo que nos enseñan desde chiquitos son los 48,000 y tantos kilómetros cuadrados que tenemos. Pero si nosotros le sumamos el mar, nosotros tenemos 400 y tantos kilómetros cuadrados con el mar. Es decir, que la parte terrestre de nosotros es como un 10% y el 90% de nuestro territorio es agua de la República Dominicana. Así es. Eso supone que la protección marina es muy grande. Entonces voy a poner el mismo ejemplo con el Santuario Marino Orlando Jorge Mera. El Santuario Marino Orlando Jorge Mera se declaró el año pasado en abril del 2024 con una extensión de 54.785 kilómetros cuadrados, es decir, más grande que lo que nosotros tenemos terrestre, solamente ese santuario. Sí, porque eso va desde aquí, creo que hasta Colombia. Llega hasta Colombia. Nosotros hacemos frontera con Colombia en la parte sur, igual que hacemos con Venezuela, pero en este caso con Colombia. Colombia comparte con nosotros lo que es la cordillera submarina de Beata, que nace aquí, al sur de Pedernales, y llega hasta Colombia, hasta las aguas colombianas. Con el perdón suyo, Sí, Jonathan, claro, que tenemos acá en línea al viceministro José Ramón Reyes. Adelante y bienvenido, viceministro. Hola, y disculpándome, muy buenos días a todos los que te siguen, muy buenas tardes ya. Yo creo que mejor representación que Jonathan Delance con los temas costero marino no se podía tener. Pero el motivo de mi llamada es porque hoy se tocaron el tema del plástico. Y me gustaría pues aprovechar este espacio para mandar un mensaje a la Cámara de Diputados, donde se va a conocer la ley y la modificación que fue aprobada en el Senado de la República. Sí. Para que sea una modificación donde incluyan a todos los sectores, incluyendo principalmente al Ministerio de Medio Ambiente como órgano regulador. Queremos aprovechar para hacer un llamado a la Cámara de Diputados que oigan al Ministerio de Medio Ambiente. Es tan importante el tema. Claro. Para ver si arreglamos ese entuerto, ese defecio que fue aprobado en el Senado de la República. Que estamos a tiempo de recapacitar. Así es. No, y la verdad es que sin esa parte tan importante que usted menciona, pues si se aprueba en la Cámara de Diputados, pues no tendría tanto sentido, porque no tendría la parte vital de esa ley en beneficio del país. No, pues yo tengo la esperanza de que la Cámara de Diputados pues va a arreglar eso, principalmente en lo que concierne al plástico, porque han tocado ese tema muy bien, muy profesionalmente, en lo que refiere al plástico, donde se le hace una extensión de 5 años a la producción, a los productores de plástico. Eso tiene que volver a ser como estaba. Y con el tema aquel del biodegradable,
no está comprobado que principalmente el foam se pueda degradar completamente con un biodegradable. Al contrario, lo que hay estudios que se podría degradar, eso en caso de que se recoja, se podría degradar en un microplástico que es peor. Así es. Eso hay que revisarlo. Igual las fundas plásticas, como ustedes hablaron de las especies, la tortuga la confunden con aguas vivas, que es uno de sus alimentos, y mueren. Sí. De cada 1000 tortugas, solamente una llega a la adultez. Entonces ya tenemos que tomar carta el asunto. Como bien dijo Jonathan, bueno, resumiendo, lo hemos vivido de espalda al mar, un importante ecosistema. Exactamente. Sí, y ese era uno de los dilemas de nuestro pasado ministro Orlando Jorge Mera, que nosotros vivimos de espaldas al mar. Así mismo es, así mismo es. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de... Bueno, la gracias a usted. Y sigan, excelente programa, excelente programa. Un saludo a Jonathan. Saludos, viceministro, un placer. Gracias, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bien. Ok, quede bien. Pues ya ustedes escucharon al viceministro hablar sobre el respecto, y qué bueno, porque así le hacemos un llamado a nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, para que tome carta en el asunto, porque la verdad es que esa parte de esa modificación de la ley, sin la intervención del medio ambiente, no estamos en nada, lamentablemente. Bueno, continuamos con el asunto del santuario para luego entonces volver a Sargazo, que ya no queda poco tiempo, pero... Bien, bueno, pero brevemente, ¿verdad? El Santuario Marino Orlando Jorge Mera, como decía, lo que viene es a proteger la cordillera submarina de Beatas, una cordillera que nace aquí en Pedernales, que muere en las aguas territoriales de Colombia. Colombia la protegió, declaró su reserva en el año 2022. Y nosotros nos unimos a ellos en hacer una expedición conjunta para investigar, ¿no?, qué teníamos ahí. Y la verdad que es sumamente interesante. Geológicamente eso es un mundo en temas submarinos. Tiene una geología y una geomorfología súper, vamos a decir, única del Caribe. Por primera vez en República Dominicana nosotros logramos a través de ese santuario proteger ecosistemas de profundidad. Estamos hablando que nosotros logramos identificar cerca de 140 morfotipos de especies que están entre los 1.800 a los 4.200 metros de profundidad. Estamos hablando de corales, de equinodermos, de estrella de mar, de crustáceos, de peces. Una diversidad que compone el sustrato a esas profundidades. Nosotros logramos identificar también como especies pelágicas el cachalote, que es uno de los cetáceos que está en un estado vulnerable en temas de estado de conservación. De hecho, logramos identificar 2 individuos que habían sido vistos en el año 2009 y 2017 en Dominica. Nosotros teníamos indicios de que el cachalote migra y hace su migración en el Caribe, pero vamos a decir que en esta confirmamos que sí, que tenemos especies dominicas que vienen a República Dominicana. De hecho, ahora mismo estamos conduciendo una expedición de la cual también me ha tocado ser el coordinador en la parte norte de Samaná, que fue otra expansión que se hizo del santuario marino de mamífero marino de Banco de la Plata de la Navidad. Qué bien. Que en esa parte norte estamos protegiendo también el espacio más profundo de República Dominicana. Nosotros tenemos protegido el Pico Duarte, que es lo más alto del Caribe. Y en el caso de la profundidad más baja también la estamos protegiendo, la más baja del Caribe. Compartimos la fosa con Puerto Rico. Nosotros nos tocamos un pedacito, ese pedacito también lo estamos protegiendo. Pero qué bien. Y nada, con esa expansión logramos al 30.8% de protección del espacio marino. Y ahora mismo nos encontramos elaborando los planes de manejo para ambas áreas.
lo que sería el habilitante, ¿no?, para manejarlas efectivamente, porque no es solamente protegerla en un papel, sino que lo que deseamos es que en efecto se pueda proteger como se debe, tanto en la parte norte con el santuario de Banco de la Plata y la Navidad, que es el que cuida nuestras ballenas jorobadas, y en la parte sur, que sería el santuario marino Orlando Jorge Mera. Qué bien, bueno, por lo menos tenemos un aliento. Claro, claro que sí. Qué bueno. De hecho, somos el primer, perdón, que ¿Sí? se me olvidó, somos el primer país del Caribe en lograrlo, en alcanzar el 30%. Pero qué Eso bueno. nos supone un reto también, un liderazgo en el Caribe, porque Sí. estamos ayudando también a otros países que quieren hacerlo. De hecho, este año se celebra la tercera conferencia de océanos en Francia, Niza, y Dominicana nos han pedido varios países que los acompañen por el liderazgo que tenemos en la región en ese sentido. Qué bueno. Bueno, pues felicitamos por esa labor y esperamos que seguir siendo un referente Así mismo. a los demás países. Nuestro director tiene un videíto ahí, un audiovisual que marca sobre el sargazo. Sí, señor. Así que cuando gusta, ahí tiene. Esa toma la hice yo hace un tiempito atrás, en una de esas playas del este. Fíjense cómo inundó tanto que las personas que pretendían bañarse en la playa no se pudo. Así es. Y cabe destacar que el sargazo son algas que estuvieron vivas, pero por el calentamiento global, que las aguas del mar se calientan, usted me va a corregir o a orientar, pero que en una ocasión tuvimos aquí a Andrés Bisonó, que él se encarga de una parte de asunto de sargazo, que se le puede sacar beneficios al sargazo, pero antes de entrar en contacto con la arena. Inclusive algunas de esas algas, todavía estando en el agua, se pueden volver a su hábitat. ¿Es así o no? Sí, sí, sí. Sí, todo lo que menciona es correcto, pero hay que ver en cada caso particular y por qué también. El sargazo es un fenómeno que vino prácticamente para quedarse, que vamos a ir recibiendo. Nosotros siempre hemos tenido sargazo realmente, lo que pasa es que no lo hemos tenido en la cantidad, en la que se ve ahora. A partir del año 2011 fue que empezó a llegar con una mayor intensidad, y a partir del año 2017 por ahí, 18, con mayor frecuencia. Porque cuando llegó el 2011 era cada 2 años como el evento, y después de 2017-2018 empezó a llegar todos los años. Por suerte el año pasado no tuvimos bastante. Y que usted se topaba con una que 2 ramitas de alga en el agua, pero ahora usted se topa con paquetes. Ahora es alfombras de sargazo. El tema con el sargazo es que mientras el sargazo está en el mar no tenemos ningún problema. En el mar, vamos a decir, un poco alejado de la costa, no hay ningún problema. El problema es cuando empieza ya a llegar a la playa. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que llegue a la playa. En ese caso se han instalado barreras en algunos hoteles, en algunos frentes de playa, para evitar que el sargazo llegue, pero eso, aún no colocando la barrera te puede permitir 2 cosas: o desviar el sargazo para que siga con la corriente, o retenerlo para tú retirarlo, porque no te permite, por un asunto de corriente, puede ser que llegue y no pueda salir. Entonces, si se retiene en la barrera, el sargazo entre 24 y 48 horas, si queda estancado, se muere o empieza a morir. Y eso provoca que el sargazo entonces se hunda y pase la barrera igualito. Entonces hay que tener una logística costosa para impedir que ese sargazo llegue. Si llegó a la arena, ahí el problema es mucho mayor. Porque entonces ya se mezcló con la arena, cómo retirarlo, si tengo que utilizar maquinaria, entonces compacto la arena. Entonces hay una serie de complicaciones enormes con el sargazo. Y que hasta un mal olor llega sí, porque a emitir. Es como digo, si se estanca, ya le empieza a descomponerse. Así es. Muere y se descompone y produce este olor como azufre, azufrado. Para decirlo en dominicano, huevo podrido.
Entonces nadie se quiere bañar cuando ese lo verdad te da y te espanta. De hecho, eso ha hecho que muchos hoteles se modifique hasta el diseño de sus instalaciones para hacerla más enfocada hacia el área de la piscina que para la misma playa. Claro. Por un asunto de adaptarnos a esta situación que tenemos con el sargazo. Pero es un tema que podemos durar una hora entera hablando. Pero ya como sargazo, nuestro director nos ha tirado un peñón, okay. Su recomendación a la gente de República Dominicana con relación a la protección del medio ambiente, sobre todo costero marino. ¿Qué recomendación te hace para despedirnos? Yo creo que para el ambiente marino lo más importante es tener conciencia de que somos dominicanos, que somos de una isla y que como isla tenemos mar y que ese mar, si nosotros no lo cuidamos, ¿quién luego nos va a proteger nuestras economías costeras, que son el turismo y la pesca? Nosotros tenemos que cuidar el mar como sea, porque de eso es que nosotros vivimos y tenemos que hacerlo. Además, nosotros tenemos una biodiversidad sumamente importante y diversa, ¿verdad? Nosotros no tendremos mucha biodiversidad en términos de biomasa como otros países que tienen mucha biomasa, pero no tanto diversidad de especies como la tenemos nosotros. Claro. Y eso es algo muy importante que tenemos que cuidar en el Caribe. Por eso el Caribe es un punto caliente, un hotspot de biodiversidad, y nosotros como dominicanos debemos protegerlo no solamente por nosotros, sino por la región también del Caribe, que compartimos especies que migran todas, las tortugas, las ballenas, tiburones, que son sumamente importantes y que nosotros debemos proteger. Entonces lo que hay que tomar conciencia, no contaminemos, no tiremos la fundita en la cuneta, en algún sitio. Así es. Que no se deba, porque eso provoca una afectación muy grande. Entonces tenemos que tomar conciencia. Yo no sé si me da tiempo, 10 segundos, una anécdota en Barahona. Estuve en un balneario y noto que un señor tira un plato de fo en el río. Le digo yo, pero señor, pero usted no puede tirar eso ahí en un zafacón. Que el agua se lo lleva. Y me dice, no te preocupes. ¿Y por qué tú te preocupas por eso? Eso va a llegar al mar. Exacto. Como que el mar es un basurero. Y no es así. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Y mi exhortación es esa. Protejámoslo, conozcámoslo y vamos a apreciar los beneficios que ese mar tiene para nosotros. Resumiendo esa expresión de ese señor rápidamente, esa es la mentalidad de ciertas personas. Mientras más lejos de mí está la basura, mejor para mí. Pero peor para mí también va a ser peor. Claro. Porque lo que le hace daño al medio ambiente me va a hacer daño a mí. Sí, una vez se hizo un video viral que cuando llueve y por la cuneta baja agua, había una persona tirando la basura así de un zafacón para que se la llevara a otro, porque mientras no la vean, y eso es un problema que tenemos que trabajar. Aquí hace falta voluntad. Así es. Lo he dicho y lo diré siempre. Y dejemos de vivir de espaldas al mar. Vivamos de frente al mar, porque ese es lo que nos da vida a nosotros, es el mar. Y mucho que nos gusta ir a la playa mañana. No, y comer un pecadito también. Sí. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias, y te sabes que las puertas y ventanas de esta casa está abierta para ustedes. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Feliz tarde. Un placer. Gracias igual. Gracias a ustedes. Queden bien. Feliz resto de fin de semana y será hasta una nueva oportunidad.